hechos del Espíritu Santo, porque sabemos que era el Espíritu Santo en la vida de ellos. Amén. El capítulo número 11, versículo 19 al 21. Vamos a leer allí. Permítame esta noche y leemos estos tres versículos. 11, versículo 19 al 21. Dice así en el nombre del Señor Jesús: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Yo creo que podemos repetir el versículo 21, amén. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Por favor, siéntese, tenga la amabilidad esta noche. Y bueno, quiero agradecerle al Señor por permitirme ser una vez más útil en las manos de Él. Amén. A mí hay un pasaje que me ha quedado en el corazón y es: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, cierto, útil y dispuesto para toda buena obra. Yo decía el otro día, hay gente que puede ser útil pero no está dispuesta. Y fíjese que dice dispuesto, útil y dispuesto. Pablo dice: mucho le rogué al hermano Apolos para que fuera a Corintio, pero de ninguna causa, de ninguna razón tuvo en bien la voluntad para ir. Entonces, no solo se necesita tener voluntad, sino se necesita tener la voluntad dispuesta para hacerlo. No solo se necesita ser útil, sino estar dispuesto para toda buena obra. Amén, porque hay gente que uno sabe que es útil y uno dice: este hermano sirve para esto, aquel sirve para esto, este puede hacer esto. Pero muchas veces le dice: hermano, ¿será que podemos? Hermano, no puedo. Pero uno sabe que tiene la habilidad, uno sabe que tiene la capacidad, uno sabe que lo hace y lo hace bien, pero no está dispuesto. Entonces necesita ser útil y dispuesto. Amén. Así que quiero saludar a mi pastor esta noche, hermano Leiva, anciano, ministro del Señor, su esposa, mamá Ledis, y sus hijos también. Dios les bendiga, hermano, y a toda la iglesia y amigos que está aquí esta noche. Dios les bendiga. Amén. Qué hermoso es poder invertir tiempo en el Señor. En estos días, y esto creo que está bueno, así que tengo un dolor de cabeza esta noche aquí. Esos hombres que trajeron aquí a predicar, Dios los usó estos días, ¿cierto? Ni me cuenten para irme tranquilo. Para yo irme tranquilito para la casa. Así que vamos a hablar un poquito aquí esta noche. Ya yo no digo ni unos minutos porque queda uno mal. Entonces mejor no digo cuánto. Esperemos que sea breve. Pero esta noche tenemos un tema interesante. Amén. El hermano me dijo, el tema que le toca es vida cristiana. Y bueno, listo. ¿Qué es eso de la vida cristiana? Y creo que es muy interesante ese tema. Y no solo para el amigo que está aquí, sino para el hermano. Para nosotros como creyentes, ¿cierto? Porque es importante que nosotros podamos tener claro qué pasó en nuestra vida, ¿cierto? Porque el amigo que está aquí, de pronto lo ve usted aquí, que viene al culto, va, sirve, que se congrega, pero ¿y qué le pasó a usted para ser cristiano? ¿Qué te aconteció? O sea, ¿cómo llegaste tú a ser cristiano? Sería la pregunta. Por eso, si hablamos de vida, ¿qué es vida cristiana? Entonces, estamos frente a una postura en la que nos permite comprender, identificar realmente cómo sucedió el milagro, ¿cierto? ¿Cómo pasó? O sea, ¿qué aconteció en mí para yo tener hoy lo que se llama vida cristiana?
Y si preguntamos qué es la vida cristiana, no es otra cosa sino que la vida en Cristo. Eso es vida cristiana. Eso es lo que quiere decir eso, vida en Cristo. Pero ¿cómo se opera esa vida? O sea, ¿cómo se opera ese milagro en mí? De tal manera que lo que yo soy hoy, la vida que tengo, no es una vida por esfuerzo, ni por fuerzas, sino entender que alguien poderoso, un ser sobrenatural, tocó mi vida, operó en mi interior un milagro, y de ese toque, de ese milagro, surgen unos efectos y una causa, que es lo que me permite hoy ser quien soy. Eso es importante comprenderlo, porque la vida cristiana, para empezar de ahí, por ahí, no es producto de esfuerzos humanos, porque algunos, esto de ser cristiano, para algunos se ha convertido en un tormento, ¿ya? Porque opera más la fuerza de la voluntad que la obra que el Espíritu opera en la vida de la persona. Y podríamos decir, definiendo, que la vida cristiana es un fruto. Eso es vida cristiana. Es algo que se da como resultado ¿a qué? A una causa. Algo pasó. Algo me aconteció en mí que hoy vivo así. Y que hoy no necesito de pronto hacer esfuerzo para ser santo. Es que, hermano, es que no puedo mirar para allá porque miro y peco. Eso no es vida, eso no es cristianismo. Yo una vez estaba con un joven sentado y estaba en una calle así, iba pasando una joven y yo así vi que él se tapó los ojos y digo, hermano, yo no voy a ver para no pecar. Yo le dije, un cristianismo así no lo quiero. Claro. Yo necesito que alguien haga el milagro en mí. Entonces aquí necesitamos entender que aquí se da un milagro. Usted viene aquí como viene, con una vida dañada, pero Jesucristo está aquí y le dice, mira, ve, yo te hago una vida nueva. No te la remiendo, no, yo te voy a dar una vida nueva. Y fíjese, el planteamiento de la vida cristiana en Cristo, de la vida nueva, usted lo encuentra en el libro de Ezequiel. ¿Y qué dice el Señor por boca del profeta Ezequiel? Si no estoy mal, el capítulo 36. Y dice, mire, ve, yo voy a hacer algo en ustedes. Y le dice, los voy a traer de todas partes. Y los traeré aquí. Esparciré agua sobre ustedes y los limpiaré de todas sus inmundicias. Y luego dice, y les voy a quitar el corazón de piedra que ustedes tienen. ¿Cierto? Les quitaré ese corazón duro como un pedernal. Ese corazón que no se quebranta, que no se doblega, que está rígido. Ese corazón se los voy a quitar. Y les pondré un corazón de carne, o sea, un corazón sensible, que les permita sentir, que les permita comprender. Y no solo eso, también les voy a darle un espíritu nuevo, porque el que tienen está esclavizado. Eso dice él. Porque el hombre está esclavizado por el pecado. Él no es libre, por eso no goza, por eso no comprende esta vida cristiana y es esclavo. Y él dice, yo les daré un espíritu nuevo. ¿Cierto? Y no solo dice eso, sino que dice, y pondré mi espíritu en ustedes también. Y escribiré, después dice, y escribiré mis leyes en su corazón, aquí en su mente. ¿Para qué? Y haré que anden conforme a mis estatutos. ¿Ya? El asunto está planteado y arreglado. Así que la base de la vida cristiana, la base de esta vida, está en eso que Dios planteó allá. Y digo, mire, vean, lo que ustedes necesitan es esto que yo les voy a hacer. Porque el corazón del hombre está dañado. Está mal. Y Jesús dijo, de ese corazón dañado
De Él es que se construye y nace todo lo malo. La fornicación, el adulterio, todo nace de ahí. Y como ese corazón está malo, escucha amigo, está dañado, Él dice, yo te lo voy a hacer un trasplante. Te voy a quitar ese corazón que tienes malo y te voy a poner un corazón limpio, un corazón nuevo. ¿Ya? Ese es el negocio. No existe otro. El negocio es este aquí. ¿Por qué? Voy a tratar de que me entiendan. Dios me ayude esta noche para ir ahí. ¿Por qué? Porque fíjese, Dios planteó una solución por la ley, ¿cierto? Y la Biblia dice que la ley es espiritual, la ley es buena, la ley es santa. Era buena. Pero resulta que la ley no fue compatible conmigo. ¿Y por qué no fue compatible? Porque me hizo daño. ¿En qué sentido? Usted va al médico, un ejemplo, y usted tiene un problema de salud, y el médico le dice, bueno, tengo aquí la medicina, y esta te sirve para el problema que tú tienes. Vamos a inyectártela, ¿cierto? Y se la colocan. Pero aunque el medicamento es bueno, a usted le hizo daño porque le produjo alergia. ¿Qué pasó ahí? ¿El medicamento es malo o tú tuvo una reacción que realmente su cuerpo no aceptó y le hizo daño? El medicamento no es malo, en sí es bueno para lo que usted tiene, pero su cuerpo no aceptó ese medicamento y le hizo una reacción mala. No podemos decir que el medicamento es malo, no sirve, pero el problema está en ti, que tienes una reacción distinta al medicamento. Entonces la ley era buena, para que me entienda, porque era espiritual, buscaba un propósito moral, pero cuando nos las dieron surgió un problema grande. Y el problema grande que surgió es que nosotros éramos incompatibles, porque éramos débiles por la carne, porque la ley decía no adulterarás, y el mandamiento, entonces el pecado provocaba un deseo, y es de ir y adulterar. ¿Sí me entienden? Y dice Pablo, entonces el mandamiento tomó ocasión, el pecado tomó ocasión por el mandamiento, y lo que era bueno vino a ser malo. No, el problema no era el mandamiento, el problema era yo, que soy débil en cuanto a la carne. Y dice Pablo, porque esta carne, escucha amigo, usted tiene un problema ahí con el que usted sale, se duerme, se levanta, camina. Tienes un problema aquí que se llama naturaleza pecaminosa, y que esa naturaleza produce unos deseos que son contrarios a lo que Dios quiere, contrario a tu ley moral, contrario a tus buenos deseos. Y aunque tú digas que quieres hacer el bien, hay una naturaleza pecaminosa que te lleva esclavizado a esos deseos que van en contra del bien y de lo bueno, y se convierte en un problema. Y él dice, miserable de mí, porque el bien que yo quiero hacer, este no hago, y el mal que no quiero hacer, este hago. Así que hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero. Pero luego dice, gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Gracias. Gracias. ¿Por qué hago esto? Porque necesitamos entonces partir de un punto para entender lo que es la vida cristiana y por qué se hace necesario la vida en mí. Porque hablar de vida cristiana es hablar de un hecho trascendental, es hablar de la influencia, de la obra, o Dios le llamaría esta noche, del actuar del Espíritu Santo interviniendo directamente en la vida del hombre con el objetivo de participarle de una nueva vida, o sea, de poder crear en él esa forma de vida que tiene que partir y forjarse desde el hecho
Si lo miramos desde la concepción de la vida, para que exista vida tiene que haber un engendramiento, porque sin engendramiento no hay vida, y sin vida no hay nuevo nacimiento, no se nace. Una criatura cuando nace no tiene vida ahí. La vida se concibe desde el momento de la concepción. Hay una gestación, se da. Así que para que exista vida se necesita que exista la operación del Espíritu Santo en el corazón del hombre, impartiéndole lo que es la vida, y que desde ahí se gesta y crece y da fruto conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué se necesita la vida? Porque hablar de vida es hablar de un proceso natural, es hablar de un proceso donde hay una participación, ¿cierto? Y uno empieza a mirar desde el ámbito biológico y te das cuenta cómo es la participación cromosómica, cuánto aporta el hombre, cuánto aporta la mujer, cómo se establece la genética allí, cómo se establece todo ese proceso, cómo se determina el censo. Creo que a partir de la tercera semana, ya hay vida, o la segunda semana, ahí en ese cosito que parece un frijolito, ya está la vida allí formada desde la segunda semana o tercera. Se va determinando un censo determinado cromosómico, y cómo se aporta y cómo se concibe. Entonces, cuando hablamos aquí de vida cristiana, estamos hablando de un proceso que se hace completamente determinante. ¿Por qué se hace determinante? Porque necesitamos la participación de una naturaleza distinta a esta, que no tenga nada que ver con el pecado, que traiga unas características, podría yo decir, una genética que no es de aquí, sino una genética que viene de allá, aportada por el ser que es santo por siempre. Claro, es que hijo de tigre sale pintado, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón. Los que engendramos nosotros tienen una inclinación por naturaleza al pecado, pero lo que engendra a él, el que es nacido de él, no peca, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar, y el diablo no le toca. No le toca. Así que escúchame esta noche, brevemente aquí. Aquí tengo un poco de hoja, pero voy a resumir lo que pueda. Entonces, cuando yo miro quién soy desde el punto de vista humano, por decirlo así, no solo humano, sino espiritual pecaminoso, porque es bueno hacer diferencia entre el hombre natural y el hombre de la naturaleza pecaminosa, porque no siempre la Biblia, cuando habla del hombre natural, está hablando del hombre pecador. No, nosotros somos naturales. Y el hombre natural, ¿cuál es? No es el que está pecando, no. El hombre natural es el que tiene una forma de ser natural. Uno nace siendo una persona natural. Un niño nace siendo natural. Un niño no nace siendo pecador. Él nace siendo natural. Viene con una naturaleza humana. Tiene una forma de actuar y de ver la vida desde el ámbito instintivo natural, con deseos naturales. Come, duerme, se levanta, camina. Ese es el hombre natural. Pero cuando llevamos al otro plano, al espiritual pecaminoso, a ese que dice él, cuando desde que su niñez dice Dios hablando con Noé, porque no haré amistad con él, porque los designios del hombre desde su niñez, o sea, desde su etapa de conocimiento, de concepción, de que tiene conciencia, de que empieza a activarse, porque hay un periodo en el que se activa y empieza a construir aquí a través del hemisferio frontal, el óvulo prefrontal, donde está lo que tiene que ver el pensamiento, conciencia. Cuando eso empieza a tener un desarrollo funcional y que el muchacho empieza a construir, es allí donde entonces se empieza a activar
lo que lleva a la persona a crear actos de conciencia, a construir pensamientos buenos y malos. Es aquí donde empieza a juzgar y a determinar. Y cuando eso está aquí, Jesucristo dijo: lo que sale, lo que entra no contamina, sino lo que sale. Y lo que sale de sí viene del corazón. Y cuando pasa por ahí al proceso constructivo y sale, ya contaminó lo interior, porque construyó pensamiento. De lo natural a lo pecaminoso. Porque hay una naturaleza que se inclina a lo malo. La pecaminosa. Ese es un problema que tenemos. Es un problema que siempre se va a inclinar. Es más, hasta el que está bautizado aquí, que tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted a veces se encuentra entre la espada y la pared, porque usted siente que hay una lucha entre eso pecaminoso con lo de Dios, y empieza a veces a luchar porque sí lo siente, porque está ahí, ella no se ha ido. Lo que pasa es que por el Espíritu tú la inactivas a ella, la dejas quieta, la inactivas, y el Espíritu toma el control. Por eso, por eso dice la Biblia claramente. Mira que la Biblia dice: porque los que viven según la carne, o sea, según la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. ¿Y por qué no pueden? Porque a una persona que la domina sus deseos, que la domina sus pensamientos, que la domina su naturaleza caída, pecaminosa, nunca se someterá a lo que Dios establece. Porque esta carne no puede, dice Pablo, porque le es imposible someterse a lo de Dios, y jamás podrá. Por eso, mientras el hombre viva dominado por su naturaleza pecaminosa, a él le es imposible hacer lo que Dios le dice. Y como le es imposible, y como la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de ella, entonces dice: nunca jamás puede limpiar la conciencia de obras muertas. Aunque ellos presentan sacrificios, siempre están haciendo memoria de los mismos pecados, porque esos sacrificios no pueden limpiar las conciencias de obras muertas. Entonces Dios se inventó un programa, una manera de actuar y de poder tener una intervención directa que realmente le proveyera solución a ese problema serio que el hombre tiene con esa naturaleza pecaminosa. Porque es un problema serio. Y la manera de Dios intervenirlo, la manera de Dios de poder ayudarnos, la manera de Dios de poder realmente darnos una vida en la que usted y yo le podamos agradar, es que Él ahora, por el Espíritu Santo, se proyecta operar en el corazón del hombre el milagro más glorioso. Y ese milagro es la vida diseñada, generada, impartida, intervenida por Él mismo a través de la palabra, que es la que da vida al corazón. ¿Ya? Entonces Él dice: yo los voy a trabajar. Y dice el escritor en el capítulo 8: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no. Esa última partecita de ese versículo no pertenece ahí. Solo debe decir hasta el capítulo 8, verso 1, esa partecita. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y luego dice: porque la ley, escucha eso, que eso es lo importante, es el pie de este capítulo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. O sea que en Cristo es donde la ley de su Espíritu, en Él, allí en Él, cuando estoy en Él, el Espíritu de Él en mí produce una ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, que la única forma de yo libertarme de la fuerza del poder que el pecado ejerce sobre mí, la muerte, es que yo esté en Cristo y su Espíritu ahora en mí
produzca otra ley que es más fuerte que la que produce el pecado y me libre de ella. Por eso la recomendación es ¿a qué? A no vivir conforme a la carne. Ella dice, múdate, no te quedes viviendo conforme a la carne. Múdate a la ley del Espíritu y deja que el Espíritu te controle la vida. Entonces dice la escritora a los Gálatas, si el Espíritu les ha dado vida, dejen que el Espíritu les controle la vida. ¿Ya? Pero ¿cómo se opera el milagro? ¿Cómo lo hace Dios? Porque el amigo que está aquí esta noche dice, es que yo tengo esto, tengo aquello, me domina esto, me lleva a esto. ¿Y qué hago para ser cristiano? Algunos dicen, yo quiero esa vida, pero ¿qué tengo que hacer para que esa vida en verdad se geste en mí, suceda en mí, se opere en mí? O algunos dicen, ¿qué hago para yo tener una vida diferente? ¿Qué hago para que mi vida tome otro rumbo? Y algunos hasta pagan mandas, algunos hacen pactos, algunos prometen cosas, algunos luchan contra cosas, hacen esfuerzo sobrenatural, intentan cambiar, hacen juramentos, hacen de otra manera, pero tristemente se encuentran con una barrera que es más fuerte que sus promesas y que lo que dice, porque la ley que se produce, esta naturaleza, el pecado en el hombre, es tan fuerte que tarde que temprano cae otra vez en lo mismo. Vuelve a las mismas costumbres, vuelve e incumple, vuelve y le falla al cónyuge, vuelve y falla al hogar, vuelve el hijo falla. Ella siente que no quiere ser así y dice, no quiero, pero esto me domina, no tengo control sobre esto, esta forma de vida me parece que me lleva cautivo, no sé cómo librarme, no sé cómo renunciar a ella, siento que estoy atrapado en algo que no me deja. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para presentar una forma en la que Él sí te libra de esa condición. ¿Cierto? Mire que los versículos que leímos, hay algo aquí importante que quiero resaltar aquí brevemente. Y eso que quiero resaltar es que la Biblia dice que varios hermanos salieron por medio de la persecución. Algunos llegaron al lugar, pero no hablaron a nadie, es cierto. A ninguno le hablaron. Pero otros que eran de esa ciudad, dice que empezaron a predicar y a hablar de Jesús, ¿cierto? Y cuando empezaron a hablar de Él, algo sucedió. Y ahí es donde uno tiene que poner la lupa. Dice, ven acá, ¿qué pasó aquí? Porque hermano, vea, y amigo que está aquí, a veces uno se queda en el movimiento y uno se queda en el estruendo. Y de pronto vino, uy, qué movimiento, todo el mundo habló en lengua, brincó y todo, y nos fuimos para la casa. Y después estamos allá. Pero ven acá, ¿y cómo funciona esto? Porque este fulanito que fue a esa iglesia, que yo sé que era así, que vivía así, que actuaba así, ya no lo es. Entonces, eso me tiene que llevar a pensar a mí y preguntarme, amigo que está aquí, ¿cómo hizo él para ser otro? ¿Cómo? O sea, ¿cómo dejó de ser él quien era para ser otro? ¿Sí me entiendes? Entonces, esto se trata de que aquí alguien, sin que tú no lo veas, opera una influencia. ¿Ya me entiendes? Alguien está aquí que tú no lo estás viendo y te influencia la vida. Y cuando te influencia la vida, obra en ti algo que cuando te toca la vida resulta algo, genera una causa, un impacto, que entonces tú dejas de ser quien eras para ser otro. Eso es vida nueva. Es dejar de ser quien soy yo para ser otro. Pero la pregunta, ¿cómo dejo de ser yo para ser otro? Sencillamente, alguien extraordinario y superior que está aquí
con su mano gloriosa me toca la vida a mí. Y cuando me toca la vida a mí, produce algo en mi interior que yo no sé cómo pasa, pero que cuando me toca me da vida, y esa vida produce lo que soy. Algo tiene que pasar. Algo extraño. Porque yo vengo a un culto de esto siendo quien soy. Entro aquí siendo como soy. La persona que conoce el barrio, la persona que conoce la vecina, y sobre todo yo mismo que me conozco, sé quién soy. Pero resulta que vengo aquí y no sé cómo ni de qué manera, pero luego resulto siendo otro quien yo no soy. Pero siento que ese otro quien yo no soy no surge porque yo lo intento ser, no. Empieza a surgir algo a lo que yo no le pongo fuerza de voluntad, sino que se da por vía natural en mi vida, y que me hace vivir de una vida distinta a la que yo no sabía. Me enseña a hablar diferente, me permite actuar diferente. ¿Qué me pasó? Esa es la obra de Dios, la influencia del Espíritu en la vida tuya, que empieza a hacer algo especial y que produce unos efectos. Algo tiene que haber pasado. Pero yo no creo que el diablo, como dijo un pastor, el diablo no hace gente buena. No. Tú me vas a decir a mí que tú sabes quién eres, porque te conoces. Pero resulta que empiezas a venir y sin saberlo empiezas a sentir que algo está pasando en ti. Algo pasa, yo me siento, hasta tú dices, yo me siento extraño, porque yo quiero echar las 3 que he hecho y no me salen, o quiero hacer esto y no me sale, y cuando trato de salir siento que ofendo, no puedo, y resulta que no brincaste, no hiciste bulla, no hiciste estruendos aquí, no pasó nada, llegaste, escuchaste, creíste y te fuiste y pensaste que todo era natural. Pero lo extraño aquí es que un ser invisible se te metió, te tocó, y eso no te diste cuenta, y te impartió lo que es la vida, y esa vida empieza a fluir y a dar fruto en tu corazón. Porque es que no podemos hablar de vida cristiana y pensar que aquí nacemos siendo grandes, porque es que nadie nace siendo grande. El único que nació grande, bueno, el único que salió así grande tuvo que ser Adán, porque lo crearon directo. Pero de ahí, el que lo hizo él así estableció una forma de vida humana. Y digo, multiplicado y fructificado, ¿cierto? Y usted conoce la manera como se gesta la vida biológica. Se tiene que haber un engendramiento. Así que para que aquí usted hable de vida cristiana, la vida no surge sino a partir del acto de la concepción. Necesita concebirse, y le dijeron a María: tú concebirás por el Espíritu Santo. Y el mismo Señor allá en Hebreos dice: porque a cuál de los ángeles digo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Para hablar de vida hay que hablar de engendramiento. Y la Biblia dice: los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Él los engendra. Así que ese milagro ocurre, y tú empiezas a ser otro. Y como digo, para ir concluyendo, y sin hacer bulla, tú dices: a mí me está pasando algo. Yo no sé, pero yo soy otro. Ese secreto, eso. Yo personalmente, reflexionando sobre eso es el valor de esta vida. Gracias a Dios por los movimientos. Pero eso es lo que es el cristianismo. Yo lo considero así. Esta es la gracia de esto. Que yo llego aquí siendo quien soy. Llego siendo el desconocido, el extraño, el que vive una vida toda perdida.
Pero aquí hay alguien que sin pensarlo me tocó la vida y resulté yo siendo otro sin yo hacer esfuerzos aquí. ¿Cuánto te cobraron? No me cobraron nada. ¿Cuánto demoró? No sé. ¿Cuánto demoró? Porque yo iba y no sé en qué momento di un vuelco. Y yo hoy, por más que intento o por más que pienso en lo que yo fui, no me dan ganas ya de volver a esa vida más. Porque esta que me plantean aquí es tan linda que me quedo aquí, que camino aquí, que ando aquí. Es linda. Y tú no dices, oye, ve, yo nunca más hice esto, ve. Yo no sé en qué momento dejé yo de hacer esto. Por eso algunos se confunden con esto. Escúchame, amigo. Y el amigo dice, no, yo no me meto ahí porque es que a mí me gusta mucho el guaro, mucho el pantalón, mucho esto, mucho aquello. La amiga dice, es que esta vida así, es que yo amo mucho esto aquí. Bueno, yo no sé, pero aquí no va a haber ninguno que te diga que dejes eso. Porque no tiene sentido. Porque nadie deja eso por fuerza de voluntad. Esa vida no se deja por fuerza de voluntad. Esa vida cambia y esa vida se deja porque el que está aquí te da otra forma de vida, se mete en el corazón tuyo, te engendra y te hace una vida nueva espiritual. Y cuando esa vida espiritual se da, la de exterior muere por completo. ¿Ya? El negocio es ese. El negocio aquí es ese. El negocio es que Dios dice, ven con lo que tú eres y como tú eres, que yo soy el que te voy a tocarte y te haré otro. Ese es el negocio de esta vida cristiana. Porque es que nosotros no podemos. Solo no puedes. Aunque lo intentes, no puedes. Quedarás en promesas. Puedes ser buen padre, pero en algo vas a fallar. Estás expuesto a esos deseos, a esa naturaleza. Pero cuando tú le confías lo que tienes a Jesucristo y dejas que Jesús te toque la vida, entonces a eso le podemos llamarle lo que es el paso a lo que tiene que ver con la vida en Cristo Jesús. Y cuando eso ocurre, eso es lo más lindo que le pasa a una persona. Créeme. Porque tú mismo empiezas a ser testigo de algo que te está pasando. Y tú no sabes explicarlo, tú no sabes cómo es. Lo que tú puedes decir es que, como digo el ciego, yo estaba ciego y ahora veo. Pero mírame, explícanos cómo hizo. Y el ciego decía, bueno, ustedes quieren saberlo, ustedes quieren creer en él. No, y es que tal tú sigues, no, ¿y qué te hizo? Explícanos. Bueno, yo lo único que le puedo decir, que escupió en tierra, hizo lodo, tomó el barro, me lo puso en los ojos y ahora veo. Entonces tú dices, oye, ¿cómo cambiaste, Pedro? Bueno, yo lo único que te puedo decir, yo fui a un culto de evangélico, escuché un mensaje, no sé cómo se me metió en el corazón, y cuando abrí los ojos ya estaba siendo el quien soy hoy. No sé cómo pasó, pero él me hizo el milagro, me cambió la vida. Él me lo operó. Ya. ¿Qué necesitas? Entonces los de Antioquía iban predicando, ¿cierto? Pero había un grupo que escuchó, ¿y qué les pasó? Creyeron. Porque aquí se necesita creer, porque el creer es lo que le da paso a que se geste la vida en Cristo. Porque los genes, por decirlo así, es la palabra. La palabra es el gen que tiene la vida. Pero la vida se concibe cuando tú abres el corazón y la crees, la recibes. Ellos creyeron, y el verdadero creer lleva a una conversión, y la conversión es el cambio de dirección. O sea, la conversión realmente es la prueba fehaciente que el milagro de la vida se suscitó en el corazón de la persona. Se operó.
Porque la conversión es el cambio de dirección, el cambio de mentalidad. Es la vuelta que el hombre da. Renuncia a donde iba y vuelve a Dios, encaminado hacia Él, direccionado hacia una vida, dispuesto a hacer lo que Dios quiere, a dejar que Dios le controle, le gobierne la vida, perfeccione esa vida y que tome control por completo de esa vida y haga contigo el instrumento que Él quiere hacer. Oiga, dejemos aquí, póngase en pie, por favor. Yo no sé si esta noche hay algún amigo aquí. Un amigo que necesite que Dios le intervenga a la vida esta noche. Hay un amigo que quisiera cambiar de vida, de verdad. Yo le invito, queremos orar por ti. Solo queremos regalarte una oración. Tú quieres tener una vida distinta, ¿ven? Solo basta que le creas y que Él te toque la vida. Créeme. Solo basta eso. Aquí no se necesita, pastor, ¿y cuál es la manda que tengo que hacer? ¿Hasta dónde me van a poner a caminar? ¿Y cuáles son las repeticiones que tengo que hacer? Ninguno. ¿Qué tengo que hacer? Esta noche créele a Jesús. Es todo. Y deja que Él te la toque. Si Él te la toca esta noche, si le abre la voluntad y te la toca, te aseguro que dentro de un mes estás pidiendo bautismo. Créeme. Porque se gestará la vida en ti. La obra del Espíritu operará el milagro más lindo. Te influenciará la vida. Y si Él te la influencia, te hace ser quien no eres. Dejarás de ser quien eres para ser otro que no eras. Pero que se suscitará no por las fuerzas tuyas propias. Porque de pronto tú te miras hoy, amigo que me escuchas. Si tú te miras tú hoy, yo estoy seguro que tú dices, yo no puedo ser cristiano. Y si le preguntas a los que somos cristianos, si esto se tratara por la fuerza nuestra, aquí no hubiera ninguno, hermano, créeme. No pudiéramos. Pero el que nos llamó, el que nos tiene aquí, el que nos permite estar aquí, Él nos dijo, vamos a hacer un trato. Yo te tomo el control de la vida con la condición de que tú me la sueltes y me dejes que te la gobierne. Y el negocio aquí es que tú renuncies a tu voluntad, le sueltes la voluntad tuya a Él y que Él tome el control de tu vida. Y si ese negocio se da, tu vida será otra diferente. Ese es el negocio. No sé si hay otro amigo que desee cambiar de vida de verdad. ¿No te gustaría experimentar la nueva vida en Cristo Jesús? ¿No te gustaría degustar esta vida? Sentir lo que es vivir en otra dimensión. Sentir lo que es renunciar a esta forma de vida para vivir a la que Dios me plantea. Y la que Dios plantea es una vida linda. La que Dios plantea, una vida en comunión con Dios. Una vida en santidad. Una vida en paz. Una vida en plenitud de gozo. Una vida donde ahora puedo vivir con pensamientos santos y agradables a Dios. Una vida en la que el fruto será agradable a los ojos de Dios. Vamos a orar. Invito a los hermanos, oremos por estos amigos. Y que Dios obre de manera especial. Que Dios se glorifique de manera extraordinaria. Padre eterno, invocamos tu nombre.